La inmensidad del universo. Más allá de lo visible desde la antigüedad, el ser humano ha mirado al cielo nocturno con asombro y curiosidad. Las estrellas, esos puntos luminosos que titilan en la oscuridad, han sido objeto de mitos, leyendas y preguntas profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. Pero hoy, gracias a los avances científicos, comprendemos que nuestra visión tradicional del universo es solo una fracción mínima de una realidad mucho más vasta y compleja. El universo no es simplemente un espacio lleno de galaxias girando en el vacío. Es un entramado dinámico, en constante evolución, donde las leyes de la física se manifiestan de formas que desafían nuestra intuición. Y aún así, tal vez ni siquiera sea único. La idea del universo infinito nos invita a imaginar algo sin límites, sin bordes, sin fin. ¿Cómo puede existir algo que no tenga un final? Esta noción es difícil de concebir para una mente humana acostumbrada a lo finito. Pero si seguimos las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, el universo podría extenderse indefinidamente, o bien tener una forma tan curvada que su tamaño total exceda cualquier medición posible. Sin embargo, incluso esta inmensidad puede no ser suficiente para contener todas las posibilidades. Aquí surge la hipótesis del multiverso, la sugerente idea de que nuestro universo es solo uno entre muchos, tal vez infinitos, cada uno con sus propias leyes físicas, historias y realidades. Esta historia comenzará con el universo visible, con lo que podemos observar y medir. Pero pronto, nos adentraremos en territorios desconocidos, donde la física actual tropieza con la filosofía, y donde teorías como la inflación cósmica, la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas sugieren que vivimos en una estructura mucho mayor de lo que jamás habíamos imaginado. Bienvenido al viaje a través del universo infinito, los multiversos, las dimensiones ocultas y las paradojas que desafían el sentido común. ¿El origen del universo? Del Big Bang al multiverso hace aproximadamente 8.000 millones de años. Todo lo que conocemos, materia, energía, espacio y tiempo, surgió de una singularidad extremadamente densa y caliente en un evento que llamamos el Big Bang. Este no fue una explosión en el sentido convencional, sino más bien una expansión violenta del propio tejido del espacio-tiempo. En cuestión de fracciones de segundo, el universo pasó de ser increíblemente pequeño a expandirse de manera exponencial, dando lugar a las condiciones necesarias para que surgieran partículas elementales, átomos, estrellas y, eventualmente, sistemas planetarios capaces de albergar vida. Sin embargo, aunque la teoría del Big Bang explica con gran precisión cómo evolucionó el universo desde sus primeros momentos hasta el presente, plantea preguntas fundamentales. ¿Qué causó el Big Bang? ¿Qué había antes de él? ¿Es realmente el inicio absoluto o simplemente una transición dentro de un ciclo cósmico más amplio? Es aquí donde entra en juego la hipótesis del multiverso. Según algunas interpretaciones modernas de la cosmología, nuestro universo podría ser solo uno de muchos, tal vez infinitos, surgidos de procesos similares o incluso distintos. Una de las versiones más populares del multiverso está ligada a la teoría de la inflación cósmica. Propuesta por primera vez por Alan Guth en la década de 1980, esta teoría sugiere que justo después del Big Bang, el universo experimentó una fase de expansión exponencialmente rápida. Esta expansión explicaría por qué el universo observable es tan homogéneo y plano, pero también implica que esa inflación podría no haber terminado por completo en todas partes. Si esto es cierto, entonces podrían existir otras regiones del espacio, donde la inflación continúa eternamente, dando lugar a universos burbuja independientes, cada uno con sus propias constantes físicas y leyes fundamentales. Otra variante del multiverso proviene de la mecánica cuántica, específicamente de la interpretación de los muchos mundos formulada por Hugh Everett III. Esta interpretación sostiene que cada vez que ocurre una decisión cuántica, como el colapso de una función de onda, el universo se ramifica, creando nuevas líneas temporales donde cada resultado posible se realiza. Esto implicaría que no solo existe un universo, sino una infinidad de ellos, cada uno representando diferentes caminos que pudo tomar la realidad. Aunque estas ideas pueden parecer especulativas, tienen raíces sólidas en las matemáticas y en modelos físicos actuales. A medida que avanzamos en este relato, exploraremos cómo estas teorías no solo amplían nuestra comprensión del cosmos, sino que también redefinen completamente lo que entendemos por realidad. Dimensiones ocultas. Más allá de lo que podemos ver, si el concepto de múltiples universos ya resulta difícil de aceptar,
la idea de dimensiones adicionales a las que estamos confinados puede parecer aún más inverosímil. Sin embargo, la física moderna sugiere que vivimos en un universo que podría contener muchas más dimensiones de las que percibimos. Mientras que nuestros sentidos y experiencias cotidianas nos limitan a 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y altura, y una temporal, teorías avanzadas como la de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos proponen que existen dimensiones adicionales, quizás incluso decenas de ellas, pero invisibles para nosotros, debido a su escala extremadamente pequeña o por razones geométricas aún no comprendidas. La teoría de cuerdas, una de las candidatas principales para unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, requiere nada menos que 10 u 11 dimensiones para ser matemáticamente consistente. En este marco teórico, las partículas fundamentales no son puntos indivisibles, sino diminutas cuerdas vibrantes cuyas oscilaciones determinan sus propiedades. Pero para que estas vibraciones tengan sentido, deben ocurrir en un espacio con más dimensiones de las que experimentamos directamente. Estas dimensiones adicionales estarían compactificadas, enrolladas en escalas subatómicas tan pequeñas que no las percibimos, de manera similar a cómo una cuerda tensa parece unidimensional a simple vista, pero al acercarnos revela su grosor. Una consecuencia fascinante de esta posibilidad es que podríamos estar atrapados en lo que se llama una brana, una membrana tridimensional dentro de un espacio de más dimensiones. Esta idea, derivada de la teoría M, una extensión de la teoría de cuerdas, sugiere que nuestro universo podría ser solo una brana entre muchas, flotando en un hiperespacio de dimensiones superiores. Otras branas podrían albergar otros universos, separados de nosotros por una distancia minúscula en una dimensión adicional, pero inalcanzables porque nuestras fuerzas fundamentales, excepto quizás la gravedad, están confinadas en nuestra propia brana. Esta conexión entre dimensiones ocultas y el multiverso tiene implicaciones profundas. Si otras branas existen cerca de la nuestra, podría haber interacciones gravitacionales entre ellas, lo que explicaría algunas anomalías observadas en la física de partículas o incluso el origen mismo del Big Bang. Algunos modelos sugieren que nuestro universo pudo haber surgido de una colisión entre 2 branas en un espacio de más dimensiones, ofreciendo una alternativa radical a la imagen tradicional del Big Bang como el inicio absoluto del tiempo. Estas ideas, aunque aún en el ámbito teórico, abren la puerta a un cosmos mucho más complejo de lo que jamás habíamos imaginado. No solo hay otros universos posibles, sino que podrían coexistir con el nuestro en dimensiones que escaparon a nuestra percepción durante siglos. A medida que continuamos explorando estas posibilidades, nos enfrentamos a paradojas y fenómenos que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. Paradojas del infinito, dilemas lógicos del cosmos. El universo, con su vastedad aparentemente ilimitada, nos confronta con paradojas que ponen a prueba la lógica misma de nuestra comprensión. Entre ellas, la famosa paradoja de Olbers plantea una pregunta sencilla pero desconcertante: si el universo es infinito, eterno y uniformemente poblado de estrellas, ¿por qué el cielo nocturno es oscuro? Intuitivamente, cada línea de visión debería terminar en una estrella, haciendo que el cielo brillara con la intensidad del sol en todas direcciones. La respuesta a esta contradicción nos lleva a considerar que el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo, y que su expansión diluye la luz de las estrellas distantes, alejándola de nosotros a velocidades tales que nunca llega a nuestros ojos. Esta paradoja no solo refuerza la importancia del Big Bang y la expansión cósmica, sino que también sugiere límites inherentes a lo que podemos observar. Otra paradoja intrigante es la del gato de Schrödinger, que surge de la mecánica cuántica. En este experimento mental, un gato encerrado en una caja con un mecanismo que tiene una probabilidad del 50% de liberar veneno, queda en un estado de superposición cuántica, tanto vivo como muerto, hasta que alguien abre la caja y lo observa. Esta extraña dualidad plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Existe una única verdad objetiva, o depende del observador? La interpretación de los muchos mundos ofrece una solución radical. Cada posible resultado de un evento cuántico da lugar a un universo diferente. Así, en un universo el gato vive, y en otro muere, eliminando la paradoja mediante la multiplicación de realidades. También encontramos paradojas relacionadas con la causalidad, como la paradoja del abuelo, que surge al considerar la posibilidad de viajar en el tiempo. Si alguien retrocediera en el tiempo y previniera el encuentro entre sus abuelos, ¿cómo podría haber nacido para realizar ese viaje en primer lugar?
Esta contradicción sugiere que el viaje hacia atrás en el tiempo, si fuera posible, requeriría restricciones estrictas o incluso la existencia de universos paralelos donde las acciones de un viajero no afecten su propia línea temporal original. Estas paradojas no son meras curiosidades filosóficas, son señales de que nuestra comprensión del universo está incompleta. Ellas nos empujan a cuestionar las bases mismas de la física, desde la naturaleza del tiempo hasta la relación entre observador y realidad. Y en este proceso, nos acercan un poco más a desentrañar los misterios profundos del cosmos. Numeral el viaje a través del multiverso. Escenarios y realidades alternativas. Imaginemos por un momento que pudiéramos viajar más allá de los confines de nuestro universo, atravesando el tejido mismo del espacio-tiempo hacia otras realidades. ¿Qué encontraríamos en ese viaje? Universos con leyes físicas radicalmente distintas, donde la gravedad es una fuerza repulsiva o donde el tiempo fluye al revés. Realidades donde la vida no solo existe, sino que toma formas inimaginables para nosotros. Aunque este escenario suena como ciencia ficción, las teorías actuales sugieren que estas posibilidades podrían ser reales. Uno de los modelos más intrigantes del multiverso es el llamado multiverso de nivel segundo, propuesto por el cosmólogo Max Tegmark. En este modelo, cada universo burbuja surgido de la inflación eterna tendría sus propias constantes físicas, partículas fundamentales y fuerzas. Esto significa que en algunos universos, el electromagnetismo podría ser más fuerte que la gravedad, alterando completamente la formación de estrellas y galaxias. En otros, las partículas subatómicas podrían tener masas diferentes, lo que impediría la existencia de átomos complejos y, por ende, de la química tal como la conocemos. Algunos universos podrían incluso carecer de materia visible, siendo dominados únicamente por energía oscura o por estructuras exóticas que ni siquiera podemos conceptualizar. Pero no todos los universos necesitan ser tan extremadamente distintos para ser fascinantes. Según la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, cada decisión que tomamos, cada elección, cada evento aleatorio, da lugar a una ramificación del universo. Así, en uno de esos universos alternativos, tal vez tú decidiste no leer este texto, o quizás naciste en otro planeta, o incluso vivimos en una Tierra donde la civilización tecnológica alcanzó niveles de desarrollo inimaginables hace miles de años. Estas realidades paralelas no están separadas por grandes distancias cósmicas, sino que coexisten con la nuestra en una estructura matemática infinita que abarca todas las posibilidades lógicas. Otra posibilidad es la del multiverso de nivel cuarto, también propuesto por Tegmark, donde no solo varían las constantes físicas y las condiciones iniciales, sino las mismas leyes matemáticas que rigen la realidad. En este caso, estaríamos hablando de universos gobernados por ecuaciones totalmente diferentes a las nuestras, donde incluso conceptos como el espacio, el tiempo o la causalidad podrían no existir en absoluto. Estos universos serían tan alienígenas para nosotros que ni siquiera podríamos imaginarlos sin antes transformar profundamente nuestra forma de pensar. Aunque estos escenarios parecen pura especulación, son consecuencias lógicas de teorías físicas bien establecidas. Y aunque actualmente no tenemos manera de observar directamente estos universos alternativos, la física teórica continúa explorando maneras indirectas de probar su existencia. Por ejemplo, ciertas anomalías en la radiación cósmica de fondo podrían ser huellas de colisiones entre nuestro universo y otras burbujas. O fenómenos cuánticos aún no comprendidos podrían revelar pistas sobre cómo se ramifica la realidad a escalas microscópicas. Este viaje imaginario a través del multiverso no solo amplía nuestros horizontes científicos, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Si hay infinitos universos, entonces hay infinitas versiones de nosotros mismos, cada una siguiendo caminos distintos. ¿Somos realmente únicos? ¿Tiene sentido hablar de destino, si todas las posibilidades ya se realizan en algún lugar del multiverso? La búsqueda de respuestas, pruebas y experimentos científicos, a pesar de que el multiverso y las dimensiones ocultas pueden parecer ideas abstractas o filosóficas, los científicos han estado desarrollando métodos para buscar evidencia empírica que respalde estas hipótesis. Aunque no podemos observar directamente otros universos ni acceder a dimensiones adicionales, sí podemos buscar sus efectos indirectos en nuestro universo observable.
Las investigaciones actuales combinan observaciones astronómicas, experimentos de alta energía y simulaciones computacionales avanzadas para intentar desentrañar si vivimos en un cosmos mucho más vasto de lo que hasta ahora hemos podido imaginar. Una de las principales herramientas para explorar el multiverso es el estudio de la radiación cósmica de fondo de microondas, SMB, el eco residual del Big Bang, que permea todo el universo observable. Esta radiación contiene pequeñas fluctuaciones de temperatura que reflejan las condiciones iniciales del universo temprano. Algunos modelos de inflación eterna predicen que, si nuestro universo ha colisionado con otros universos burbuja, esas colisiones deberían haber dejado huellas específicas en la CMB, patrones anómalos o regiones frías o calientes que no se ajustan a las predicciones estándar. Aunque los datos del satélite Planck y otros instrumentos no han encontrado pruebas concluyentes de tales eventos, continúan analizándose nuevas técnicas para detectar señales sutiles que podrían indicar interacciones con otros universos. Por otro lado, los experimentos en aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, buscan indicios de dimensiones adicionales mediante la detección de partículas o fenómenos que no encajan en el modelo estándar de la física de partículas. Una de las predicciones de ciertos modelos basados en la teoría de cuerdas es la posible existencia de gravitones, partículas hipotéticas que transmiten la fuerza de la gravedad. Si estos gravitones pudieran escapar a dimensiones adicionales, se manifestarían en los detectores del LHC como una aparente pérdida de energía. Aunque hasta ahora no se ha observado tal fenómeno, los experimentos continúan refinándose para explorar energías cada vez mayores que podrían revelar estas dimensiones ocultas. Además, los avances en astrofísica han permitido estudiar objetos extremos como los agujeros negros y las ondas gravitacionales con un nivel de detalle sin precedentes. Según algunas teorías, los agujeros negros podrían ser portales hacia otros universos o manifestaciones de dimensiones adicionales. Las ondas gravitacionales, detectadas por primera vez en 2015 por el Observatorio LIGO, ofrecen una nueva ventana para explorar el universo y podrían revelar comportamientos inusuales que sugieran la presencia de estructuras más complejas que las descritas por la relatividad general clásica. Los científicos también están utilizando simulaciones computacionales avanzadas para modelar qué sucedería si existieran otros universos o dimensiones adicionales. Estas simulaciones permiten comparar predicciones teóricas con observaciones reales, ayudando a descartar o confirmar ciertos modelos cosmológicos. Por ejemplo, al simular cómo se distribuirían las galaxias en un universo con diferentes constantes físicas, los cosmólogos pueden evaluar si nuestro universo tiene características únicas o si pertenece a una familia más grande de realidades posibles. Aunque todavía no tenemos una prueba definitiva de la existencia del multiverso o de dimensiones adicionales, cada nuevo descubrimiento en cosmología y física de partículas nos acerca un poco más a responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza del cosmos. Mientras tanto, la búsqueda continúa, guiada por la curiosidad humana y la determinación de comprender si nuestro universo es solo una gota en un océano infinito de realidades. Numeral filosofía y cosmología. Implicaciones de un universo infinito más allá de las observaciones científicas y los modelos matemáticos. La idea de un universo infinito o de un multiverso plantea cuestiones profundas que trascienden la física e incursionan en la filosofía y la ontología. Si nuestro universo es solo uno entre infinitos, ¿qué significa eso para nuestra identidad y propósito? ¿Somos simplemente una fluctuación estadística en un mar cósmico de posibilidades, o hay algo único en nuestra existencia? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero explorarlas nos permite comprender mejor nuestro lugar en la vastedad del cosmos. Una de las implicaciones más desconcertantes de un multiverso infinito es que todas las posibilidades físicamente viables se realizan en alguna parte. Esto incluye universos idénticos al nuestro, con historias casi exactas, excepto por diferencias mínimas. Incluso podría haber copias perfectas de nosotros mismos, viviendo vidas idénticas o divergentes según las decisiones tomadas. Esta idea, conocida como el problema de la identidad en el multiverso, desafía nuestra concepción tradicional del yo y plantea dilemas éticos y metafísicos. Si hay infinitas versiones de nosotros mismos, ¿cuál es la verdadera? ¿Seguimos siendo responsables de nuestras acciones si en otro universo hicimos lo contrario? Desde una perspectiva existencial, la noción de un cosmos sin límites puede resultar tanto liberadora como abrumadora. Por un lado,
sugiere que nada está fuera del alcance de la posibilidad. Por otro, implica que nuestra existencia individual es infinitesimalmente pequeña en comparación con la totalidad de la realidad de la realidad. Esta dualidad refleja una tensión histórica en la filosofía occidental. Desde los griegos hasta los pensadores modernos, se ha debatido si el hombre es el centro del universo o una simple mota de polvo cósmico en un paisaje ilimitado. Además, la existencia de múltiples universos plantea interrogantes sobre la naturaleza de las leyes físicas. ¿Son estas leyes absolutas, o simplemente representan las reglas locales de nuestro propio universo? Si cada universo tiene sus propias constantes y principios, entonces la idea misma de una ley fundamental pierde sentido, dando paso a un panorama donde lo que consideramos verdades universales son solo contingencias locales. Esto sugiere que nuestra comprensión del cosmos está limitada por el entorno en el que habitamos, y que la verdadera realidad podría ser mucho más diversa y extraña de lo que podemos imaginar. A medida que seguimos explorando estas ideas, nos damos cuenta de que el universo infinito no solo es un tema científico, sino también un espejo que refleja nuestras aspiraciones, miedos y preguntas más profundas. En última instancia, entender el cosmos es también entender quiénes somos y qué significado otorgamos a nuestra breve existencia en medio de un universo que parece no tener fin. Numeral más allá del conocimiento actual, futuro de la exploración cósmica, a medida que cerramos esta extensa narración sobre el universo infinito, los multiversos, las dimensiones ocultas y las paradojas que definen nuestra comprensión del cosmos. Queda claro que estamos apenas comenzando a rozar la superficie de lo que podría ser una realidad mucho más profunda y compleja de lo que jamás imaginamos. Aunque la ciencia nos ha proporcionado herramientas poderosas para explorar el universo, también nos ha mostrado que muchas de nuestras preguntas fundamentales siguen sin respuesta. Sin embargo, precisamente en esa incertidumbre radica la emoción del descubrimiento. En las próximas décadas, los avances tecnológicos prometen llevarnos más cerca de desentrañar los secretos del cosmos. Nuevos telescopios, como el James Webb Space Telescope y futuros observatorios de ondas gravitacionales, nos permitirán mirar más atrás en el tiempo, observando los primeros momentos del universo y tal vez encontrando anomalías que sugieran la existencia de otros universos o interacciones con dimensiones adicionales. Los avances en computación cuántica y simulaciones cosmológicas permitirán modelar estructuras del universo con una precisión sin precedentes, ayudándonos a discernir entre teorías rivales sobre el origen y la estructura del cosmos. Además, la física de partículas seguirá siendo una herramienta clave para explorar lo que está más allá de nuestro universo. Aceleradores más potentes que el EGC podrían revelar nuevas partículas o fenómenos que apunten a la existencia de dimensiones extras o interacciones con otros universos. La búsqueda de una teoría unificada de la gravedad cuántica, sea a través de la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de lazos u otras aproximaciones, podría finalmente revelarnos si nuestro universo es parte de una estructura mayor y cómo encajamos en ella. Pero más allá de los descubrimientos científicos, el viaje a través del universo infinito también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia, la importancia de la curiosidad humana y el papel que jugamos en un cosmos que parece extenderse sin límites. Aunque tal vez nunca podamos visitar otros universos o percibir dimensiones adicionales, la sola posibilidad de que existan cambia profundamente nuestra percepción de la realidad. Así, mientras continuamos buscando respuestas, recordemos que el universo no solo es un lugar de misterios por resolver, sino también una fuente inagotable de inspiración, asombro y conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Epílogo. El infinito y más allá, hemos recorrido un camino desde aquella mirada ancestral hacia el cielo estrellado, llena de preguntas sin respuesta. Hoy, con telescopios que observan la luz de estrellas nacidas poco después del Big Bang, con aceleradores que recrean condiciones similares a las del universo temprano, y con matemáticas que nos permiten imaginar realidades más allá de nuestra percepción directa, nos encontramos en un momento único de la historia humana, al borde de comprender no solo nuestro universo, sino tal vez una infinidad de ellos. La idea del multiverso, de dimensiones ocultas, de realidades alternativas y paradojas temporales, no es solo un ejercicio intelectual o una abstracción filosófica. Es una extensión natural del deseo humano por entender su lugar en el cosmos. Y aunque muchas de estas ideas aún están en el terreno de la especulación teórica, han surgido de modelos científicos rigurosos, respaldados por ecuaciones profundas y observaciones cada vez más precisas.
Pero quizás lo más importante que hemos aprendido es que vivimos en un universo, o tal vez en una estructura cósmica mucho mayor, donde nada está fijo, donde todo puede ser distinto, y donde incluso nuestras nociones más básicas sobre el espacio, el tiempo y la realidad pueden estar incompletas. Esto no debe asustarnos, sino inspirarnos. Porque si hay infinitos universos, infinitas posibilidades, también hay infinitas oportunidades para descubrir, aprender y evolucionar. A medida que avancen los años, nuevas generaciones de científicos, filósofos, artistas y pensadores continuarán este viaje. Tal vez algún día tengamos pruebas concluyentes de otros universos, o tal vez nunca podamos cruzar las fronteras que nos separan de ellos. Pero eso no disminuirá la importancia de seguir buscando, de seguir preguntando, de seguir soñando con lo que podría estar más allá del horizonte visible. Porque el universo, infinito o finito, único o múltiple, no solo es un lugar de leyes físicas y fenómenos naturales, es también un espejo de nuestra curiosidad, un reflejo de nuestro anhelo por trascender lo conocido y explorar lo desconocido. Y mientras sigamos mirando al cielo con asombro, seguiremos siendo parte de esa gran historia cósmica que comenzó hace miles de millones de años, y que, quizá, nunca termine. Numeral apéndice. Una reflexión final sobre el viaje cósmico a lo largo de esta narración. Hemos explorado ideas que desafían la lógica convencional, teorías que empujan los límites del conocimiento humano y preguntas que, aunque nacen en la ciencia, rozan la filosofía y hasta lo espiritual. Pero detrás de cada modelo matemático, de cada hipótesis sobre universos paralelos o dimensiones adicionales, hay una constante: el ser humano como protagonista de este viaje intelectual. No somos observadores pasivos del cosmos. Somos parte activa de su historia. A través de nuestra curiosidad, nuestra capacidad para imaginar lo inimaginable y nuestro deseo de encontrar sentido a lo aparentemente caótico, creamos puentes entre lo observable y lo especulativo, entre lo conocido y lo desconocido. El universo no solo existe, también se revela poco a poco gracias a nosotros, seres conscientes que intentamos comprender un sistema del cual formamos parte. La idea del multiverso, por ejemplo, no solo amplía nuestra visión del cosmos, sino que redefine qué entendemos por realidad. Si todas las posibilidades se realizan en algún lugar del multiverso, entonces el concepto mismo de destino pierde su peso tradicional. Cada elección, cada evento cuántico, cada giro del destino se ramifica en infinitas direcciones, creando una red cósmica de historias interconectadas. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿somos dueños de nuestro destino o solo uno de muchos caminos posibles? Del mismo modo, la posibilidad de dimensiones ocultas sugiere que vivimos en una realidad más rica de lo que nuestros sentidos pueden captar. Nuestra percepción limitada no solo nos impide ver más allá de 3 dimensiones espaciales y una temporal, sino que también nos invita a cuestionar si existen otros niveles de realidad que aún no comprendemos. Tal vez, al igual que los animales que perciben el mundo de manera diferente a nosotros, algunos ven la luz ultravioleta, otros sienten campos magnéticos, estemos destinados a descubrir nuevas formas de experimentar el universo. Y aunque muchas de estas ideas siguen siendo teóricas, su valor no está en su confirmación inmediata, sino en cómo nos ayudan a expandir nuestra imaginación y a redefinir nuestras fronteras. La ciencia, en su forma más pura, no solo responde preguntas, sino que también genera nuevas. Y es precisamente en ese proceso donde reside su poder transformador. Hoy, mientras miramos hacia el cielo nocturno, ya no vemos simplemente puntos de luz. Vemos historias de galaxias distantes, ecos del Big Bang, señales de mundos que podrían albergar vida, y tal vez pistas sutiles de realidades que ni siquiera podemos imaginar. Y aunque nunca podamos tocar otro universo, ni caminar por una dimensión adicional, el hecho de que podamos pensar en ellos, de que podamos modelarlos con ecuaciones y visualizarlos en simulaciones, nos acerca un poco más a esa verdad última: que el universo no solo es vasto, complejo y misterioso, también es profundamente fascinante. Así que, como cierre de este relato épico del universo infinito, déjame invitarte a contemplar una vez más el cielo estrellado, no solo con los ojos, sino con la mente abierta, con la humildad de saber que apenas comenzamos a entender, pero también con la audacia de seguir preguntando. Porque en cada pregunta que formulamos, en cada teoría que proponemos, en cada observación que hacemos, estamos escribiendo un nuevo capítulo en la gran historia del cosmos. Y quién sabe, quizás, en otro universo, otra versión de ti o de mí, ya ha encontrado las respuestas que hoy buscamos.
Numeral, notas adicionales, preguntas abiertas y futuros descubrimientos. Aunque hemos recorrido un camino extenso a través de conceptos como el multiverso, las dimensiones adicionales, las paradojas del tiempo y la naturaleza del universo infinito, es importante reconocer que muchas de estas ideas permanecen en el ámbito de la teoría. La ciencia, por su propia naturaleza, avanza paso a paso, validando hipótesis con observaciones, experimentos y modelos matemáticos cada vez más refinados. Por eso, al cerrar este relato, vale la pena destacar algunas de las preguntas abiertas que guiarán la próxima era de descubrimientos cósmicos. Una de las mayores incógnitas sigue siendo la naturaleza de la energía oscura, que parece ser la responsable de la aceleración de la expansión del universo. ¿Es realmente una constante universal, como sugirió Einstein con su famosa constante cosmológica, o se trata de algo dinámico que cambia con el tiempo? Comprender esto podría ayudarnos a determinar si nuestro universo está destinado a expandirse para siempre, a colapsar sobre sí mismo en un Big Crunch, o incluso a dar lugar a nuevas ramificaciones cósmicas. Otro misterio central es la materia oscura, que constituye aproximadamente el 27% del contenido total del universo observable, pero cuya composición aún desconocemos. Si logramos identificar su verdadera naturaleza, ya sea mediante partículas exóticas, modificaciones a la gravedad o incluso interacciones con otras dimensiones, podríamos desentrañar cómo se formaron las estructuras galácticas y si existen condiciones similares en otros universos. También persiste la gran pregunta de la cava flecha del tiempo. ¿Por qué el tiempo fluye en una sola dirección? En la mayoría de las ecuaciones físicas, el tiempo puede ir hacia adelante o hacia atrás sin distinción, pero en nuestra experiencia cotidiana, el pasado no vuelve. Algunas teorías sugieren que esta dirección temporal está ligada al aumento de la entropía, el desorden, en el universo. ¿Pero qué pasó antes del Big Bang? ¿Existió un antes? Y si el multiverso existe, cada universo tiene su propia flecha del tiempo. En cuanto a la bigunificación de la física, uno de los grandes retos del siglo XXI es reconciliar la relatividad general, que describe la gravedad a escalas macroscópicas, con la mecánica cuántica, que gobierna lo infinitesimal. Sin una teoría coherente de la gravedad cuántica, difícilmente podremos entender los primeros instantes del universo, el interior de los agujeros negros, o si realmente vivimos en una estructura multidimensional. Por último, aunque hoy no tenemos forma de viajar entre universos ni de percibir dimensiones ocultas, la historia de la ciencia nos enseña que lo imposible de hoy puede convertirse en realidad mañana. Hace solo unos pocos siglos, la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol era considerada herejía. Hace décadas, los agujeros negros eran meras soluciones matemáticas abstractas. Hoy, son objetos reales que observamos con ondas gravitacionales. ¿Qué revelará el futuro sobre el multiverso, sobre las dimensiones extras, sobre la verdadera estructura del cosmos? La exploración del universo infinito no termina aquí. Es un viaje continuo, lleno de dudas, de preguntas sin respuesta. Y precisamente por eso, tan apasionante. Paradojas del tiempo y el espacio. Cuando la lógica se rompe, el universo, en su inmensidad y complejidad, no solo nos desafía con sus vastas extensiones de espacio y materia, sino también con conceptos que ponen a prueba los límites mismos de la lógica. Entre ellos, las paradojas son uno de los aspectos más fascinantes y desconcertantes de la física moderna. Estas contradicciones aparentes surgen cuando nuestras teorías más avanzadas, como la relatividad general o la mecánica cuántica, predicen resultados que desafían nuestra intuición sobre cómo debe funcionar el universo. Una de las paradojas más famosas es la paradoja de la Wheelock, que surge al considerar la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo. Enunciada por primera vez en forma literaria, y luego estudiada en profundidad por físicos y filósofos, plantea lo siguiente: si un viajero del tiempo regresa al pasado y evita que sus abuelos se conozcan, entonces nunca habría nacido, y por tanto, no podría haber realizado el viaje temporal. Esta contradicción parece demostrar que el viaje al pasado es imposible, o al menos incompatible, con una visión lineal de la causalidad. Pero, ¿qué dice la ciencia actual sobre esto? Según la teoría de la relatividad general de Einstein, el tiempo no es absoluto, sino que puede distorsionarse por la gravedad. Esto abre la puerta a soluciones matemáticas donde curvas cerradas de tipo temporal, CTC, por sus siglas en inglés, podrían existir, permitiendo viajes al pasado bajo condiciones extremas.
como agujeros de gusano estables o objetos girando a velocidades cercanas a la luz. Sin embargo, estas estructuras teóricas presentan grandes obstáculos prácticos, incluyendo la necesidad de materia exótica con energía negativa para mantener abierto un agujero de gusano. Una posible solución a la paradoja del abuelo viene de la mano de la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Según esta idea, cada evento cuántico ramifica el universo en múltiples realidades. Así, si un viajero del tiempo impide el nacimiento de sus antepasados, simplemente crea una nueva línea temporal en la cual no existe, mientras que su yo original sigue existiendo en otro universo. Esta interpretación elimina la contradicción lógica al evitar que las acciones en el pasado afecten directamente el futuro del viajero. Otra paradoja interesante es la paradoja de Fermi, que plantea una contradicción entre la alta probabilidad estadística de vida extraterrestre inteligente en un universo tan vasto y antiguo, y la ausencia de evidencia clara de civilizaciones alienígenas. Dicho de manera simple, si hay tantas estrellas, tantos planetas y tanto tiempo transcurrido, ¿dónde están todos? Esta paradoja no solo cuestiona nuestra comprensión de la vida y su desarrollo, sino que también sugiere que quizás haya barreras tecnológicas, biológicas o incluso sociológicas que impiden que las civilizaciones lleguen a expandirse por la galaxia. Dentro del ámbito cosmológico, otra paradoja intrigante es la paradoja de Boltzmann, relacionada con la entropía y el origen del universo. Ludwig Boltzmann, uno de los fundadores de la termodinámica estadística, propuso que en un universo eterno y en equilibrio térmico, fluctuaciones aleatorias podrían dar lugar a regiones de baja entropía como la que habitamos. Pero si eso fuera cierto, entonces sería mucho más probable que nuestro universo sea una fluctuación local pasajera, y no parte de un Big Bang ordenado. Este razonamiento lleva a una paradoja. Si somos una fluctuación aleatoria, entonces la realidad que percibimos, incluidos nuestros recuerdos y observaciones, podría ser ilusoria, una cabeza de Boltzmann consciente, emergida espontáneamente sin historia real. Esta idea ha sido ampliamente discutida y criticada, ya que pone en duda la confiabilidad misma de nuestra experiencia. También encontramos paradojas en la mecánica cuántica pura, como la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que cuestionaba si la mecánica cuántica era una teoría completa o si faltaban variables ocultas que explicaran fenómenos como el entrelazamiento cuántico. La resolución de esta paradoja vino con los trabajos de John Bell, quien mostró que el universo realmente permite correlaciones no locales, es decir, partículas separadas pueden estar conectadas de una manera que desafía la intuición clásica, aunque sin violar la velocidad de la luz ni permitir comunicación superlumínica. En definitiva, las paradojas no son meras curiosidades, son señales de que algo en nuestra comprensión del universo está incompleto. Nos muestran los puntos donde nuestras teorías chocan con la realidad, donde la lógica se tambalea y donde nuevas ideas deben surgir para reconstruir un edificio coherente del conocimiento. Paradojas cuánticas y el enigma de la realidad, mientras las paradojas del tiempo y el espacio nos invitan a cuestionar nuestra percepción lineal del universo. Las paradojas cuánticas nos enfrentan directamente con el misterio de lo que es real. La mecánica cuántica, base de toda nuestra comprensión moderna de la materia y la energía, no solo desafía el sentido común, redefine por completo cómo entendemos la naturaleza de la realidad. Una de las más impactantes es la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, mencionada anteriormente, pero profundicemos un poco más en ella. Esta paradoja surgió como una crítica al carácter probabilístico de la mecánica cuántica. Einstein y sus colegas argumentaban que si dos partículas están entrelazadas, es decir, conectadas de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente al otro, sin importar la distancia, entonces debería existir alguna variable oculta local que explique este comportamiento, ya que de lo contrario, se violaría la relatividad al permitir comunicación superlumínica. Pero los experimentos han demostrado que la mecánica cuántica tiene razón. El entrelazamiento existe y no puede explicarse mediante variables locales ocultas. Esto implica que el universo es no local, es decir, que hay conexiones entre cosas separadas que trascienden el espacio tradicional. ¿Qué significa esto para nuestra noción de realidad? Que no todo lo que vemos está determinado localmente, sino que ciertos aspectos de nuestro universo dependen de relaciones distantes e inmediatas.
algo que parece escapar de cualquier lógica clásica. Otra paradoja fascinante es la biparadoja del gato de Schrödinger, que ilustra uno de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica, la bisuperposición. En este famoso experimento mental, un gato dentro de una caja podría estar simultáneamente vivo y muerto, dependiendo del estado de una partícula subatómica, cuyo destino está ligado al mecanismo del veneno que mataría al animaleno. Según la interpretación estándar de Copenhague, solo cuando alguien abre la caja y observa el sistema, se colapsa la función de onda y el gato pasa a estar definitivamente vivo o muerto. Esto plantea preguntas profundas sobre el papel del observador. ¿La conciencia influye en la realidad? ¿El universo existe independientemente de que lo estemos observando? O, como sugiere la interpretación de los muchos mundos, sí, cada posible resultado sucede en una rama diferente del universo, evitando así el colapso. Esta última idea introduce una nueva capa de paradoja. Si cada evento cuántico ramifica el universo, entonces, toda posibilidad se realiza en algún lugar. Esto incluye versiones de nosotros mismos, tomando decisiones diferentes, o incluso nunca habiendo nacido. ¿Cómo afecta esto a nuestra identidad? ¿Somos únicos, o solo uno de infinitos yoes dispersos por el multiverso cuántico? Otro ejemplo intrigante es la I-paradoja del reloj de luz, utilizada frecuentemente en la teoría de la relatividad para ilustrar cómo el tiempo puede dilatarse dependiendo de la velocidad relativa de los observadores. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal, no es una abstracción teórica, sino que ha sido confirmado experimentalmente con relojes atómicos precisos. Sin embargo, lleva a contradicciones aparentes, como la paradoja de los gemelos. Si uno de dos hermanos viaja a velocidades cercanas a la luz mientras el otro permanece en la Tierra, al regresar, el viajero será más joven. Pero desde el punto de vista del viajero, es el gemelo en la Tierra quien se aleja, ¿por qué entonces no es él quien envejece menos? La respuesta radica en que el viajero debe acelerar y cambiar de dirección, rompiendo la simetría entre ambos marcos de referencia. Aunque esta solución es coherente dentro de la relatividad especial, sigue siendo un recordatorio de que el tiempo, lejos de ser absoluto, es una propiedad flexible y relativa, dependiente del movimiento y la gravedad. También merece mención la paradoja de la información en los agujeros negros, que ha generado décadas de debate entre físicos teóricos. Cuando algo cae en un agujero negro, su información se pierde para siempre. Según la física clásica, sí. Pero en la mecánica cuántica, la información nunca se destruye completamente. Esta contradicción, conocida como la paradoja de la pérdida de información, puso en crisis la consistencia entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Hoy, muchas teorías sugieren que la información podría codificarse en la superficie del horizonte de eventos. El llamado principio holográfico, o incluso salir expulsada lentamente mediante la gradiación de Hawking. A través de estas paradojas, vemos cómo la física actual no solo describe el mundo físico, sino que también interroga los fundamentos mismos de la realidad, el tiempo, el espacio y la consciencia. Ellas son señales de que estamos tocando los límites del conocimiento, y que allí donde aparecen contradicciones, allí mismo se encuentra la oportunidad de avanzar hacia una comprensión más profunda del cosmos. Numeral paradojas cosmológicas. El universo que se cuestiona a sí mismo más allá de las paradojas temporales y cuánticas, el universo también nos desafía con paradojas cosmológicas. Aquellas que surgen al considerar la estructura global del cosmos, su origen, su destino y los límites mismos de lo que podemos observar. Estas no solo cuestionan nuestras teorías físicas, sino también nuestra capacidad para comprender un sistema del cual somos parte integral. Una de las más profundas es la paradoja de Olbers, formulada en el siglo XIX por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers, aunque ya se había planteado anteriormente por otros pensadores. Esta paradoja pregunta: si el universo es infinito, eterno y uniformemente poblado de estrellas, ¿por qué el cielo nocturno es oscuro? Según este razonamiento, cada línea de visión debería terminar en una estrella, haciendo que el cielo brillara con la intensidad del sol en todas direcciones. La respuesta moderna a esta paradoja se encuentra en la teoría del Big Bang y en la expansión del universo. Nuestro universo no es eterno, sino que tiene una edad finita, aproximadamente 13,8 millones de años, lo que significa que la luz de muchas estrellas aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Además, la expansión del espacio provoca un desplazamiento al rojo de la luz de galaxias distantes.
reduciendo su energía hasta hacerla invisible al ojo humano. Así, el cielo nocturno no es un vacío inexplicable, sino una ventana directa a la historia cósmica, revelando que vivimos en un universo dinámico, con un comienzo y posiblemente un final. Otra paradoja importante es la paradoja de la entropía cósmica, que surge al preguntarnos por qué el universo comenzó en un estado de tan baja entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía, el desorden, siempre aumenta con el tiempo. Pero si eso es cierto, entonces el universo primitivo debió haber sido extremadamente ordenado, algo poco probable desde un punto de vista estadístico. Roger Penrose, entre otros físicos, ha señalado que la probabilidad de que el universo haya surgido en un estado tan especial es increíblemente baja, del orden de 1 en 10 elevado a la potencia de 10 onjan. Esto lleva a preguntas fundamentales. ¿Por qué el universo comenzó así? ¿Es nuestro universo simplemente una fluctuación estadística en un multiverso mucho mayor? ¿Existe algún mecanismo físico profundo que explique este bajo nivel inicial de entropía? Una posible solución a esta paradoja viene de la mano de modelos como el universo cíclico o la G-cosmología conforme cíclica, CCC, también propuesta por Roger Penrose. En estos modelos, el universo pasa por ciclos infinitos de expansión y colapso, o bien se renueva mediante procesos donde la materia y la energía se reconfiguran antes de un nuevo Big Bang. Esto podría explicar cómo el universo puede mantener un flujo constante de entropía sin violar las leyes de la termodinámica. Otra paradoja fascinante es la paradoja del observador privilegiado, ligada al principio antrópico, que sugiere que el universo parece tener constantes físicas ajustadas precisamente para permitir la existencia de vida consciente. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente diferente, las estrellas no podrían fusionar hidrógeno. Si la constante cosmológica fuera más grande, el universo se habría expandido demasiado rápido para formar galaxias. Esta aparente coincidencia ha llevado a muchos científicos a proponer que vivimos en un multiverso, donde cada universo tiene diferentes constantes físicas, y solo aquellos compatibles con la vida pueden ser observados por alguien como nosotros. De esta forma, no es que el universo esté diseñado para la vida, sino que solo en universos que permiten la vida puede haber observadores que pregunten por ello. Sin embargo, esta idea genera otra paradoja. Si hay infinitos universos, ¿cómo decidimos cuál es más probable? ¿Cómo asignamos probabilidades a realidades que nunca podremos observar directamente? Esta cuestión toca los límites mismos de la ciencia empírica y plantea dilemas filosóficos sobre qué constituye una teoría científicamente válida. Finalmente, existe la paradoja de la singularidad inicial, relacionada con el propio Big Bang. Según la relatividad general, si retrocedemos en el tiempo, llegamos inevitablemente a un punto de densidad infinita, temperatura infinita y curvatura espacial infinita, la singularidad. Pero en ese punto, las ecuaciones de Einstein dejan de funcionar, indicando que necesitamos una teoría más fundamental, una teoría de gravedad cuántica, para describir esos primeros momentos. Algunas teorías, como la gravedad cuántica de lazos o la cosmología cuántica de Hartle-Hawking, intentan eliminar la singularidad proponiendo que el tiempo mismo se comporta como una dimensión espacial en los primeros instantes del universo. Esto implicaría que el universo no tuvo un inicio en el sentido tradicional, sino que fue una transición suave desde otro estado. Aunque estas ideas son altamente especulativas, representan un esfuerzo por resolver una de las mayores paradojas cosmológicas. ¿Cómo puede surgir el tiempo a partir de algo que no tiene tiempo? En resumen, las paradojas cosmológicas no solo nos recuerdan los límites de nuestra comprensión actual, sino que también señalan caminos hacia nuevas teorías y descubrimientos. Ellas nos invitan a reconsiderar conceptos tan básicos como el tiempo, el espacio, la causalidad y la realidad misma. Y aunque muchas de estas preguntas permanecen abiertas, una cosa está clara. Mientras existan paradojas, seguirá existiendo la ciencia, buscando respuestas en medio del misterio. Numeral, paradojas del conocimiento. ¿Podemos entender realmente el universo? Hasta ahora, hemos explorado paradojas que surgen de la física, del tiempo, del espacio y de la estructura misma del universo. Pero existe otro tipo de paradoja que no podemos ignorar, y las paradojas del conocimiento, aquellas que cuestionan siquiera nuestra capacidad para comprender completamente el cosmos. ¿Estamos destinados a entenderlo todo, o hay límites inherentes a lo que una mente humana puede descifrar?
Una de las más profundas es la paradoja de la autorreferencia cósmica. Si somos parte del universo, ¿cómo podemos estudiarlo desde fuera? Todo modelo científico, toda teoría, se construye sobre observaciones hechas dentro del sistema mismo que queremos describir. Esto plantea un dilema epistemológico fundamental. ¿Puede algo contenerse a sí mismo en su totalidad? Es como si un programa informático intentara analizar su propio código, sin salir de sí mismo. Siempre habrá aspectos que queden fuera de su alcance. Esta idea tiene profundas implicaciones filosóficas. Por ejemplo, si el cerebro humano evolucionó para sobrevivir en la sabana africana, ¿por qué debería ser capaz de comprender conceptos como los agujeros de gusano, la inflación cósmica o las dimensiones adicionales? Esta pregunta lleva al llamado problema de la cognoscibilidad del universo. ¿Por qué el universo parece tan accesible a nuestro entendimiento racional? Algunos lo ven como un milagro, otros como una ilusión, y otros simplemente como un producto inevitable de la selección natural actuando sobre organismos conscientes. También surge la paradoja del lenguaje científico, que señala que todas nuestras teorías físicas se expresan en matemáticas, pero ¿qué tanto reflejan estas matemáticas la realidad última del universo? ¿Y cuánto es solo una herramienta conceptual creada por nosotros? La física moderna está llena de conceptos que no tienen análogo directo en nuestra experiencia cotidiana. Campos cuánticos, espacio-tiempo curvado, dimensiones adicionales, ¿son estas entidades reales o simples artificios matemáticos que nos ayudan a predecir fenómenos observables? La respuesta a esta pregunta divide a los científicos y filósofos entre realistas y antirrealistas. Los realistas científicos sostienen que las entidades teóricas, como los quarks, los campos electromagnéticos o los multiversos, existen realmente, incluso si no podemos observarlas directamente. Los antirrealistas, por otro lado, argumentan que las teorías son solo modelos útiles para hacer predicciones, sin necesariamente representar una realidad subyacente. Esta discusión toca otra paradoja fascinante, la paradoja de la incompletitud del conocimiento, inspirada en los teoremas de Gödel sobre la incompletitud de los sistemas formales. En términos simples, estos teoremas demuestran que en cualquier sistema matemático suficientemente complejo, siempre habrá afirmaciones que no pueden demostrarse ni refutarse dentro del sistema. Si aplicamos esta idea al universo, podría significar que hay verdades sobre la realidad que nunca podremos probar con nuestras teorías actuales, simplemente porque están fuera del alcance de nuestros marcos conceptuales. Otra paradoja relacionada es la paradoja del horizonte cosmológico, debido a que la velocidad de la luz es finita y el universo tiene una edad limitada. Solo podemos observar una región finita del cosmos, nuestra burbuja observable. Fuera de ella, podría haber partes del universo que jamás podríamos ver, e incluso universos alternativos que nunca interactuarán con el nuestro. Esto plantea una contradicción entre lo que la ciencia puede estudiar y lo que posiblemente existe. Si algo no puede ser observado ni afectarnos de ninguna manera, tiene sentido considerarlo parte de la realidad. Esta cuestión ha generado debates intensos en la comunidad científica, especialmente en torno a la validez de teorías como el multiverso. ¿Puede una teoría ser científica si sus predicciones no son verificables empíricamente? ¿Debemos aceptar ideas solo por su elegancia matemática, o la ciencia debe ceñirse exclusivamente a lo observable y medible? Por último, hay una paradoja que cruza la ciencia con la ética y la tecnología, la paradoja de Fermi extendida, que no solo pregunta ¿dónde están todos?, sino también ¿debemos buscarlos? A medida que desarrollamos tecnologías para enviar señales interestelares o incluso viajar a otros sistemas estelares, aparece una nueva incertidumbre. ¿Qué pasa si encontramos civilizaciones avanzadas que prefieren permanecer ocultas? ¿Y si nuestra presencia en el cosmos altera irreversiblemente realidades que no comprendemos? En resumen, las paradojas del conocimiento no solo nos recuerdan los límites de la ciencia actual, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad, la objetividad de la verdad y el rol del ser humano como observador y participante activo del universo. Ellas nos enseñan que no solo el universo es misterioso, sino también nuestra capacidad para preguntar por él. .. epílogo. Las paradojas como puentes hacia lo desconocido. A lo largo de este recorrido, hemos explorado una gran cantidad de paradojas que van desde las más clásicas, como la del abuelo o la de Olbers, hasta las más profundas y abstractas, como la paradoja de la autorreferencia cósmica o la del conocimiento científico. Estas no son meras contradicciones lógicas ni errores en nuestro razonamiento.
son señales de que algo fundamental está fuera de nuestro alcance actual, puntos donde nuestras teorías se topan con límites que exigen nuevas ideas, nuevas herramientas y, a veces, un completo cambio de perspectiva. Las paradojas nos enseñan que el universo no tiene por qué ser intuitivo. Nuestra mente, evolucionada para sobrevivir en entornos terrestres, no está necesariamente diseñada para comprender realidades donde el tiempo puede doblarse sobre sí mismo, donde partículas pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo, o donde la existencia misma podría ser solo una posibilidad entre infinitas. Pero también nos enseñan otra cosa, que cada paradoja superada ha sido un paso adelante en nuestra comprensión del cosmos. La mecánica cuántica nació de preguntas que desafiaban la física clásica. La relatividad general surgió cuando Einstein se preguntó cómo vería el mundo alguien viajando junto a un rayo de luz. Incluso la teoría del Big Bang fue inicialmente rechazada como absurda, hasta que las observaciones confirmaron su validez. Hoy, enfrentamos nuevas paradojas. Tal vez, en el futuro, descubramos que el universo no es solo un sistema físico regido por leyes matemáticas, sino también un proceso de autoorganización de la información, o incluso una estructura emergente de algo mucho más fundamental. Tal vez lleguemos a entender que el tiempo no existe como entidad independiente, o que la realidad misma es una ilusión estadística de una red cuántica subyacente. O tal vez, simplemente, nos demos cuenta de que hay preguntas que nunca podremos responder, y que eso, en sí mismo, es una forma de sabiduría. Porque al final del día, las paradojas no son obstáculos, son puentes. Son las grietas por donde se filtra la luz del conocimiento nuevo. Y mientras sigamos haciéndonos preguntas, siguiendo las contradicciones hasta sus últimas consecuencias y atreviéndonos a imaginar lo imposible, seguiremos avanzando hacia lo que hoy parece inalcanzable, una comprensión verdaderamente universal del universo. Y así, con esta última reflexión, cerramos este viaje a través de las paradojas del tiempo, el espacio, la materia y la mente humana. Pero no es un adiós, sino una invitación. Mira al cielo nocturno, pregunta, cuestiona, sueña y sigue explorando.